Ante la difícil situación económica, el presidente de la República anuncia un recorte a la participación de los gobiernos autónomos en los ingresos no permanentes del Estado. Esto fue lo que anunció el presidente. Veamos. El problema de fondo estructural es la altísima dependencia de los gobiernos locales con respecto al gobierno central. Es plata de Guayaquil lo que se recauda en IVA, el ICE, el impuesto a la renta. No, señores, esos son impuestos del gobierno central. Por constitución, nadie los puede mover, solo el gobierno central. No vengan con cuentos. Ellos saben, los alcaldes, que los impuestos municipales son los prediales, catastrales, las tasas por mejora, etcétera. Y eso debería significar más. O sea, estos alcaldes quieren, en vez de un gobierno, tener un cajero automático. Que le demos recaudando, aprietan un botón y enseguida les la plata. No, señores. Vamos a presentar una reforma que es lo obvio. Se puede ajustar las asignaciones a los gobiernos locales por petróleo en base a cómo, al precio real, pues, ¿no? Al precio efectivo del petróleo, o sea, porque por eso se llama presupuesto. Uno presupone y se puede equivocar. Ahorita hay una inconsistencia en la ley. La ley dice que no se podrá disminuir los recursos para los municipios y esos recursos dependen de el precio del petróleo con el cual se aprobó el presupuesto, o sea, ¿pero cómo se puede gobernar un país así? Henry Gualón, asambleísta, PSC Madera de Guerrero por Guayas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote, muy buenos días, televidentes, y deseando el día de hoy el mayor de los éxitos para nuestra tricolor. El artículo 271 de la Constitución garantiza a los gobiernos autónomos una participación del 15% de los recursos permanentes del Estado y el 5% de los no permanentes. Y el artículo 192 del CONTAT del 21 de los ingresos permanentes y el 10 de los no permanentes. O sea que hay una diferencia apreciable con lo que ordena la Constitución. Dada la situación económica, ¿considera pertinente el recorte anunciado por el presidente de la República? Vamos por partes. El pueblo está harto de las cantaletas y muletillas presidenciales para justificar lo injustificable. Los gobiernos locales no dependen ni viven del gobierno central. Aquí el único vivo es el que se cree dueño de las rentas, cuando es un mero recaudador, que en este caso está reteniendo injustificadamente y de manera ilegal las rentas que pertenecen y los recursos que pertenecen a los GATS. Esas asignaciones no obedecen a ningún capricho, a ningún antojo u ocurrencia del autoproclamado jefe de todas las funciones del Estado, sino que nacen de la Constitución, de la ley y por justicia. Como usted muy bien ha señalado, la Constitución tiene en sus artículos la obligación de entregar estos recursos. Y como ha señalado el primer mandatario, sigue poniendo ejemplos. Aquí yo voy a enseñar, y este es un ejemplo en el caso de Guayaquil, rentas de la ciudad que se cobran a través del Estado, son de la ciudad, no del presupuesto del presidente Correa. 37% ingresos de la ciudad que se cobran a través del Estado, no es la chequera del presidente de la República. Si usted tiene en consideración que hay un ingreso del 21% de los permanentes, es decir, de los tributarios, y del 10% de los no permanentes, es decir, los petroleros, que para efectos prácticos en este año es cero, nadie está recibiendo. ¿Cuál es el tema del fondo? Solo un afán centralista. ¿Y por qué me refiero a aquello? Han repetido varias veces el tema de la autonomía financiera. Me permito indicar qué es lo que establece la ley, no yo, con respecto a la autonomía financiera. Artículo 5 del COTAT. La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que le corresponden de su participación en el presupuesto general del Estado. Así que está bastante claro el tema. Si hay apremio, si hay dificultad económica y en este año el presupuesto está en cero, lo único que le quedaría con la supuesta reforma es ir a los ingresos permanentes, es decir, los tributarios. Pero en este caso, cualquier reforma
que trate de esconder o tapar la ineficiencia del gobierno no puede, bajo ningún concepto, menoscabar las rentas de los municipios, que son las rentas de los ciudadanos. El presidente puntualiza que la reforma será respecto al precio del barril del petróleo que figura en el presupuesto y el que efectivamente recibe el gobierno. Ahora, debería también aplicarse este principio a lo que le toca al gobierno, de tal manera que si el precio sube, porque ahorita está a la baja, pero si es una ley es para algo permanente, y si el precio sube, la diferencia entonces no se debería despilfarrar, debería ir a un fondo de contingencia y no distribuirse. Los ingresos no permanentes, el petróleo, a cualquier título, inclusive los que son por venta anticipada, forman parte de este ingreso que debe tener el Estado, del cual los gobiernos locales son parte, no el gobierno central. Pero lo más importante, si lo piensan hacer, no solamente el tema petrolero, sino en el supuesto caso no consentido con el tributario, sería trapear una vez más la Constitución en su desesperación. ¿Por qué? Porque por seguridad jurídica toda reforma legal es para lo venidero, no puede ni debe tener carácter retroactivo, no porque le dañen o perjudiquen solamente a los municipios en sus rentas, porque en los momentos de dificultad económica se sabe quiénes pueden administrar con eficiencia y con solidaridad, sino que los afectados directos son los ciudadanos, es el pueblo ecuatoriano. Ahora, porque ya cada entidad ese tiene presupuestado sus obras y servicios. El artículo 198 del COTAD ordena que las transferencias provenientes del 10% de los ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado deberán financiar egresos no permanentes, es decir, que esta variación de ingresos afecta a las obras planificadas por los gobiernos autónomos. Y el artículo 271 de la Constitución dispone, lo que usted decía en el COTAD, que las asignaciones anuales de los gastos serán predecibles, directas, oportunas y automáticas. Entonces, ¿cómo se va a elaborar un presupuesto de inversiones de los gobiernos autónomos en estas condiciones? Justamente eso es lo negativo, que no hay la seguridad jurídica con respecto a los presupuestos de los gobiernos locales, que no son simples dependencias del gobierno central. Y hay la afectación directa a las obras y servicios que se encuentran en marcha. Si quisieran ponerlo para el próximo año, para el próximo presupuesto que se tiene que hacer en una forma ajustada, de una forma coherente, como tanto se ha reclamado desde la Asamblea Nacional, no un presupuesto ficticio, es otro tema. Pero hacerlo de carácter retroactivo no tiene presentación. Y lo más cumbre, quieren presentar esta reforma en combo con el tema de los impuestos. ¿Cuál es la supuesta solución del correísmo a la crisis económica? Más impuestos y más deuda. ¿Y cuál es el resultado de ese experimento fracasado? Por tanto, menos empleo y el pueblo goleado. Eso es inadmisible. No podemos, bajo ningún término, tolerar que el gobierno nacional le quiera dar un tapetazo a las asignaciones que tienen los gobiernos locales. Diario El Comercio, en su edición de ayer, informa que el último crédito chino compromete ventas de petróleo por 5 años. Es decir, que el gobierno anticipadamente está recibiendo el producto de ventas de crudo que se efectuarán en los próximos 5 años. En estos casos, ¿qué procede? ¿También la asignación anticipada a los gobiernos autónomos o qué hace con eso? Si el gobierno recibe lo que va a ingresar después de 5 años, en estos momentos, ¿cómo lo reparte? Eso es parte del populismo económico. Hay algunos analistas que critican el hecho que ni siquiera aparezca como una deuda en el presupuesto. Pero insisto, ese no es el tema de fondo, porque en la actualidad No, pero es que ¿qué va a pasar si el gobierno ahora se gasta lo que va a entrar después de 5 años? Cero se recibe. ¿Quién le va a repartir a los GATS en el futuro? Cero se recibe por conceptos del ingreso petrolero. Por eso es que lo grave, lo perjudicial, es que quieran ir adicionalmente al tema tributario. ¿Por qué? Porque si usted ve a dónde quieren llegar, con una subida de impuestos y aparte con este maquillaje presupuestario, ¿qué es lo que se hace? Premiar a un gobierno ineficiente, indolente y obeso, castigando al ciudadano, al consumidor y a las pequeñas y medianas empresas. Resultado, consecuencia de aquello, menos inversión y menos empleo porque se afecta el consumo.
Pasando a otro tema, sobre las auditorías al CNE, René Mollé, coordinador de acción política del CNE, afirmó aquí en Contacto Directo lo siguiente hace 2 días. Veamos. Solamente el señor Gilmar Gutiérrez, representante de Sociedad Patriótica, es el que dice y hace este tipo de afirmaciones. Ningún otro partido ha dicho o ha hecho estas afirmaciones. El doctor Juan Pablo Pozo ha dicho claramente que invita a los partidos políticos para que envíen a los técnicos para auditorías al registro electoral, a las inscripciones, a la integración del paquete electoral y al sistema de escrutinios. Ellos mismos afirman que son invitados, pero ellos afirman que eso es un show. Nosotros, quiero decirle con toda entereza, que no nos prestamos a hacer ningún show. ¿Es cierto que solo Sociedad Patriótica se interesa en el tema de las auditorías a los sistemas informáticos del Consejo Nacional Electoral? Todas las organizaciones políticas hemos designado nuestro respectivo auditor para el proceso electoral del 2017 acreditado ante el Consejo Nacional Electoral. Pero lo importante y que quiero resaltar, producto de esto es que se ha suscrito un gran acuerdo a favor de la transparencia electoral entre todas las fuerzas políticas, menos, obviamente, las afines al gobierno nacional. Un claro ejemplo de unidad, separando el carácter proselitista, separando el carácter electoral y cada ambición que puede tener una unidad política. Ese es el gran mensaje que se quiere dar, que todos estamos juntos para poder hacer un control efectivo que garantice la pureza del sufragio electoral. Ahora, ese es el compromiso de ustedes, de los partidos, pero el día lunes 29, el día lunes fue el lanzamiento de este programa de auditorías. ¿Cómo se van a hacer ahora? Porque se quejaba Gilmar Gutiérrez de que siempre se hacían a través de PowerPoint, que eran pura pantalla y que en la práctica no ocurría nada. ¿De qué garantías hay de que ahora sí va a haber una verdadera auditoría? Porque ahora sí hay las herramientas necesarias para poder hacer ese control, no solamente en la parte formal, porque auditoría ha existido siempre, pero no siempre ha existido la misma actitud de que haya una unidad para favorecer la voluntad popular. El día lunes estuve en los auditores, el día martes estuve yo en reunión de consejo consultivo representando a las 6 Madera de Guerrero. Así que las autoridades electorales saben cuál es nuestra posición, no vamos a permitir bajo ningún concepto cualquier burla a la voluntad popular. Henry Gualón, asambleísta Madera de Guerrero, gracias por su participación en Contacto Directo. A ustedes, gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar, Alfredo, la próxima semana. Bueno, y hoy a disfrutar del triunfo de la selección. 3-1, sea. como dice Samantha. Que así sea.